Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 16 de marzo del año 2021. Haciendo estos serie de videos que, como ya les he comentado, la idea es compartir experiencias que pudieran en un momento dado, información que pudiera serle útil a las personas que ven estos videos. Y en este caso, estoy haciendo comentarios respecto al sexenio de José López Portillo. Actualmente estamos hablando, o estoy haciendo comentarios a lo que aconteció al final de su gobierno, que se vivió una crisis económica que en ocasiones, al paso del tiempo, a la distancia, se ha creado una especie de versión oficial que a veces en ocasiones no corresponde tanto a la realidad y y que tal vez no explica en su totalidad por qué ocurrieron este tipo de hechos, ¿verdad? Yo les he comentado que yo en aquel tiempo, en 1982, yo tenía 19 años, aunque me considero que era o que soy, siempre he sido una persona con recursos para estar informado, es decir, no puedo yo decir que no teníamos periódicos en la casa o que no teníamos televisión o que no había ido a la escuela, ¿no? Yo soy una persona en ese sentido, pues en mi casa siempre había habido periódicos, o sea, me enteraba de las noticias. Lo que sí, yo tengo que reconocer que a esas fechas, y seguramente actualmente, posiblemente también se me pudieran pasar de que yo estuviera, pero no me daba cuenta que estaba viviendo algunos acontecimientos históricos, ¿verdad? O sea, yo leía las noticias y no les encontraba yo, decía, esto corresponde a este acontecimiento histórico que está ocurriendo. O sea, no tenía conciencia yo de eso. Ya he señalado que a mí me tocó vivir la revolución sexual, me tocó vivir, estoy hablando a esa fecha, 1982, estaba la revolución sexual, estaba casi a punto de acabar, acabó en exactamente ese año con el surgimiento del SIDA. Entonces me toca esa etapa histórica del surgimiento del SIDA, en fin, en esas fechas, estamos hablando que estaba en plena vigencia la Guerra Fría. Ya he comentado que un ejemplo de la Guerra Fría es que en 1980, 2 años antes, había ocurrido, habían celebrado los Juegos Olímpicos en Moscú, Juegos Olímpicos de Moscú 80. Esos Juegos Olímpicos fueron boicoteados por los Estados Unidos. Yo me enteré de ese boicot, de ese boicot de los Juegos Olímpicos. México participó en esos Juegos Olímpicos, alegando pues para mostrar que el gobierno mexicano no era un satélite de los Estados Unidos. México participó. Participó Inglaterra. No podía faltar Inglaterra porque tenía dos deportistas que eran muy destacados en esos años. Sebastian Coe y Owen, no me acuerdo muy bien el nombre o su compañero. Eran grandes corredores de 3,000 y 5,000 metros. Entonces, no le hubieran perdonado a la delegación de Inglaterra no haber participado en esas Olimpiadas, porque este destacado deportista hubiera perdido la oportunidad de ganar sus medallas olímpicas, que eso realmente pues una carrera para un atleta pues es realmente hubiera sido muy pues desafortunado para él. En el caso de México, todo lo contrario, sus dos grandes atletas más destacados en esos años, Daniel Bautista, que había ganado la medalla de oro en caminata de 20 kilómetros en las Olimpiadas de Montreal en 1970 debe haber sido 1976. Bueno, ya estaba a punto de entrar a la meta nuevamente como triunfador de esa competencia deportiva y de repente al pasar por un puente, no había, bajo ese puente, casi entrando al estadio olímpico donde ahí se encontraba la meta de los 20 kilómetros, no había transmisión de televisión y exactamente ahí, al entrar por ese puente, después ya no se le vio salir. Fue descalificado, donde no había
transmisión de televisión. Y el otro caso, que era un clavadista, seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, Carlos Girón, un atleta que tenía muchos años de trayectoria, había participado ya en 2 Juegos Olímpicos anteriormente. Entonces, en este momento de 1980, en los Juegos Olímpicos de Moscú, se encontraba en el mejor momento de su carrera. Participó ahí y era el triunfador de la competencia. El clavadista que estaba en segundo lugar alegó algunas que lo habían desconcentrado, que el ruido, no sé qué, y entonces había hecho un mal clavado. Presionó a las autoridades de la alberca para que le permitieran volver a realizar su clavado, y entonces fue así como logró el primer lugar y la medalla de oro en esa competencia de clavados de 10 metros, ¿verdad? Es de la competencia. Entonces, esas Olimpiadas forman parte de la Guerra Fría. Yo no sabía que estaba participando. La Guerra Fría inicia con la construcción del muro en Berlín, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y concluye cuando lo derriban, que ocurre unos cuantos años posteriores a 1982, pero ya dentro del gobierno del presidente Ronald Reagan, ¿verdad? Que fue quien solicitó que tumbaran esa barda, como dijo ahí. Entonces, bueno, esos acontecimientos, vamos a decir, históricos, me tocaron vivir y no tenía conocimiento. Obviamente también me tocó, en esas mismas fechas, estaba en pleno proceso histórico y sigue y continúa hasta nuestros días lo que se conoce como la carrera espacial. La carrera espacial, a mí me tocó cuando era niño, en 1969, la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? Seguramente ocurrieron algunas otras, no sé, estaría vivo, pero si no tenía conciencia de la primera persona que le dio la vuelta a la Tierra en algún cohete espacial, en este caso Yuri Gagarin. Estaban ya en uso, recuerdo, los satélites que se usan para las transmisiones transatlánticas. En ese caso se llamaba el pájaro madrugador, era un satélite que se utilizaba ya para la transmisión de señales de televisión y de teléfonos. Entonces la carrera espacial, pues ya también en cierto modo me ha tocado vivir gran parte de ella. Algún día hablaremos de qué tanto y qué nos ha servido, cuál ha sido la utilidad de la carrera espacial. Algo que también, bueno, el asunto la idea es de que hay muchos acontecimientos históricos que en ocasiones uno no está consciente de lo, o sea, si uno no pone atención o si no hay quien te explique que, en qué le afecta a uno en lo particular todo ese tipo de acontecimientos, eh, cuando uno pretende o busca tener un éxito profesional o en lo económico, ser acertado en las decisiones que uno toma, eh, puede ser hasta en la compra de nueva tecnología o cosas así, pues sí, sí es importante pues tener una noción del porqué de las cosas. A veces uno nada más dice, bueno, aumentó el precio del petróleo, no pregunta uno por qué, simplemente lo acepta, dice, me beneficia, pues qué bueno. Pero es importante, bueno, para mí, las experiencias que viví yo en ese año 1982, que fueron muy importantes para mí, porque afectó la economía de mi familia, que era una familia petrolera. Al bajar los precios del petróleo, pues obviamente que hubo afectaciones. Entonces, a veces uno, cuando busca explicaciones del porqué de las cosas, cree que estas se deben a cuestiones como carácter personal, de que hubo un despido y eso se debió a que le caía mal al gerente de la empresa o por algún conflicto con algún compañero de trabajo. Y a veces ocurre
que el asunto es mucho más profundo y a veces no se encuentra la solución en nuestras manos, ni en las manos del gobierno. Esta crisis que ocurre en 1982, si bien hubo falta de previsión por falta de las autoridades mexicanas, también es de reconocer que esta crisis, en cierto modo, es una crisis que es internacional, donde el gobierno mexicano no es responsable, vamos a decir, de la subida y caída de los precios en el precio del petróleo. Inicialmente, los precios del petróleo en aquel tiempo habían aumentado debido a un asunto, vamos a decir, natural, como es la oferta y la demanda. Hubo escasez de petróleo por algunas cuestiones de índole política y eso benefició al gobierno, pero era un aumento en cierto modo moderado. Posteriormente, se da en este mismo periodo un aumento en los precios del petróleo, pero estos son especulativos. Es decir, hubo ahí una manipulación de los precios de manera artificial. Se creó lo que se le conoce una burbuja. Y obviamente que el gobierno mexicano se vio favorecido porque estaba produciendo más petróleo y estaban entrando mayores ingresos. Pues vamos a decir que ya en el siguiente video vamos a hablar eh, del manejo, cuál fue el manejo que realizó el gobierno de José López Portillo para aprovechar este auge petrolero que se dio en esas fechas. Hay que señalar algo, y lo quiero decir antes de que acabe este video, de que no ha sido la única ocasión que México se ha visto favorecido por altos precios del petróleo. Ya posteriormente a este gobierno, durante el gobierno de Salinas de Gortari, por decir así, hubo un aumento considerable en el precio del petróleo. Es decir, el gobierno mexicano se vio favorecido por altos precios del petróleo cuando ocurrió la guerra en Irak, cuando hubo esta invasión, cuando Irak realizó esta invasión a Kuwait, ¿verdad? Y posteriormente hubo otro aumento sí más prolongado, aumento petrolero, que se da desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Continuó estos altos precios durante todo el gobierno de Vicente Fox y posteriormente también en todo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y todavía en parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de que ese aumento de los precios del petróleo a muy alto valor, dados más que nada también nuevamente por cuestiones especulativas. Estamos hablando que duró más de 12 años el precio del petróleo por arriba de su precio real. Y sería bueno y justo también hacer comparativos sobre lo que se realizó con esos ingresos extras del petróleo que ocurrieron en el gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo, comparado con los beneficios que tuvo el país en este otro largo periodo de precios del petróleo que ocurrieron en los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, para hacer un justo balance sobre en qué gobierno se aprovechó para el país mejor estos altos precios por el petróleo. Pero bueno, saludos a todos, espero que estén bien y espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Los invito a que le den like al video para que más gente lo vea. Saludos a todos, bye.